Pues bienvenidos una vez más a este directo de France 24, donde vamos a contarles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme con los titulares. 1 millón de personas marcha en Roma y en otras ciudades de Italia como parte de la huelga convocada en solidaridad con Palestina y con los activistas de la flotilla asaltados por Israel en aguas internacionales fuera de su jurisdicción. Los transportes aéreo y ferroviario están viendo retrasos en todo el país. El aeropuerto de Múnich reanudó su tráfico aéreo tras haber sido suspendido durante la noche por el sobrevuelo de un dron de origen desconocido. Un hecho que sigue a otros ocurridos en varios países europeos y que sus líderes han atribuido a Rusia. Y el nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, renuncia a decretar unos nuevos presupuestos sin pasar por el voto parlamentario, una atribución que le permite la Constitución, pero que era una línea roja para los socialistas. Busca ahora Lecornu abrir una negociación en el Parlamento. Comenzamos. Vamos a dar inicio a las noticias en Italia con la mirada puesta en las marchas de solidaridad con Palestina y con los activistas de la flotilla interceptados por Israel en aguas internacionales en un acto que viola el derecho internacional. Según los organizadores, 1 millón de personas marcha por las calles de Roma y de otras de las principales ciudades del país. Además, los transportes aéreo, ferroviario y por carretera están viendo retrasos en todo el territorio italiano. Parte de las consignas van dirigidas contra la primera ministra, Giorgia Meloni, quien ha criticado durante la semana a la flotilla. Vamos a ampliarles desde Roma con nuestra compañera Irene Savio. Sí, hola, ¿qué tal? Tercer día consecutivo de movilizaciones en las calles en Italia, una protesta contra ese asalto israelí a la flotilla Global Summit, pero también el despertar de una rabia ciudadana por la guerra que mantiene Israel contra la población palestina. Hoy aquí en el centro de Roma se han vuelto a congregar centenares de personas, también apoyadas por los sindicatos, aunque hay otras 100 ciudades donde se están realizando marchas y movilizaciones de todo tipo. Y además en ciudades como Livorno, por ejemplo, los estibadores han anunciado de nuevo el bloqueo del puerto, uno de los más importantes de Italia, y hay cancelaciones de aviones y trenes en ciudades como Roma, Milán y Bari. En este contexto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sigue criticando a los manifestantes, dice que su protesta no ayuda a la paz, aunque los analistas advierten que unas movilizaciones así en Italia no se veían desde hace unos 20 años. Y además destaca sobre todo, y ya lo pueden ver, la presencia de numerosos jóvenes. Como les contábamos, Israel asaltó a la flotilla en aguas internacionales fuera de su jurisdicción. La mayoría de los barcos de la Global Summit fueron abordados desde el miércoles, pero según la emisión en directo de las cámaras a bordo, este viernes fue interceptado también el Marinette. Era el último de los barcos en navegación. Entre tanto, hay 4 parlamentarios y europarlamentarios italianos retenidos como parte de esta flotilla que han sido ya deportados por Israel. El resto de los 473 tripulantes han sido enviados a la cárcel de Ketziot, en el sur de Israel, a la espera de ser deportados. Bueno, y este viernes ha hablado también UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Ha tildado de ridícula la noción de que en el sur del enclave existe una zona segura para los palestinos, como afirma Israel. Para UNICEF, las zonas designadas para quienes huyen de la ciudad de Gaza son lugares de muerte. Como hemos dicho muchas veces, desde diciembre de 2023, la idea de una zona segura en el sur es absurda. Las bombas caen del cielo con una previsibilidad escalofriante. Las escuelas, designadas como refugios temporales, quedan reducidas a escombros con regularidad. Se instalan tiendas de campaña en la zona y, por supuesto, no ofrecen protección contra la metralla. De hecho, esas mismas tiendas, como hemos visto, se ven regularmente envueltas en fuego por los ataques aéreos. Ucrania ha sufrido este viernes un nuevo ataque masivo con drones y misiles rusos que han afectado especialmente algunas de las principales instalaciones de producción de gas en el país. Las autoridades ucranianas han confirmado que parte de los daños son críticos y denuncian que no hay justificación militar para un ataque de este tipo. Nos amplía nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel.
Ya bajan las temperaturas en Ucrania y comienza un largo y difícil periodo de frío y con él vuelven a comenzar esos ataques rusos contra la infraestructura de energía, como ya sucedió en años pasados desde el comienzo de la invasión a gran escala. En la noche de ayer hubo un ataque con 381 drones y 5 misiles y según las autoridades el objetivo principal eran centrales de energía eléctrica y también de gas. En este momento están estudiando realmente las consecuencias de estos ataques, pero muchos temen que se tengan que volver a dar grandes cortes, no solamente de electricidad, sino también del suministro de gas, como sucedió desde el comienzo de esta guerra. Es que los ucranianos entran al cuarto invierno desde que comenzó esta invasión y cada vez es más duro para ellos. Y también esto llega en un momento en el que crece la polémica alrededor de las centrales nucleares que están en Ucrania, especialmente la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, cuyo suministro eléctrico está cortado hace alrededor de 10 días. Esta central está en control de Rusia, pero todo el suministro hace parte de las redes ucranianas y ellos desde Kiev acusan a Moscú de haberlas atacado y haber cortado este suministro. En este momento están operando con plantas de diésel, pero esto no puede durar, según los analistas, por más de 14, 15 días. El presidente Zelensky ha dicho que esto tendría consecuencias no solamente para Ucrania, sino también a nivel global. Sin embargo, el presidente Putin señala a Ucrania de ser el responsable de estos ataques. Eso también llega cuando han atacado a la central nuclear de Chernóbil. Fueron 20 drones, según Ucrania. Ellos dicen que esto no fue algo por error, que esto fue algo que fueron realmente planeado. Y si bien ya está operando, pues ha puesto en alerta a las autoridades y el presidente Zelensky ha dicho que si el objetivo de Rusia es dejar a este país en las tinieblas en invierno, ellos harán lo mismo con Moscú. Vamos hasta Alemania. El tráfico aéreo se reanudó esta mañana en Múnich tras haber sido suspendido durante la noche debido al sobrevuelo de un dron de origen desconocido. Esta semana varios países europeos han informado de intrusiones aéreas que atribuyen a Rusia mientras Moscú niega las acusaciones. Vladimir Putin incluso ha bromeado ayer en Sochi sobre la multiplicidad de estos incidentes que tensan a los europeos y alimentan esas tensiones con Moscú. El tráfico aéreo se ha reanudado en el aeropuerto de Múnich tras su cierre durante la noche debido al sobrevuelo de un dron. Este nuevo incidente se produce después de que la semana pasada se denunciaran varias intrusiones de drones no identificados en Dinamarca y Noruega. Los responsables europeos señalan a Rusia que niega cualquier implicación en las incursiones. El jueves, Vladimir Putin incluso se burló de estas acusaciones. No volveré a hacerlo. No enviaré más drones a Francia, ni a Dinamarca, ni sobre Copenhague. Quizás a Lisboa. ¿Hasta dónde podrían llegar? Por parte de Europa, los dirigentes de la Unión se toman muy en serio lo que consideran invasiones del espacio aéreo de la OTAN. Para el presidente ucraniano, los recientes sobrevuelos de drones en Europa demuestran que Rusia busca una escalada. Durante la cumbre de Copenhague el jueves, Volodymyr Zelensky pidió a los europeos que se movilizaran junto a Ucrania, que lleva más de 3 años sufriendo ataques mortales con aviones no tripulados rusos. Las incursiones de drones rusos han ido demasiado lejos. Estos peligrosos incidentes con Rusia también han ido demasiado lejos. Para los europeos, estas incursiones de drones ponen de manifiesto las deficiencias del arsenal de la OTAN frente a esta nueva amenaza. Emmanuel Macron pide a la Unión que se mantenga en alerta. Estamos preparados y somos capaces de preservar nuestra integridad aérea y territorial. Estamos preparados en el flanco oriental de la OTAN y en otros lugares. Sin arriesgar este compromiso, también debemos proporcionar otras garantías de seguridad a Ucrania. En Copenhague, los 27 debatieron, entre otras cosas, la construcción de un muro antidrones a lo largo de la frontera de la OTAN, un muro que tendría como consecuencia situar a Ucrania del otro lado de la frontera, en el lado ruso. Bueno, pues tras las elecciones moldavas del fin de semana pasado, este viernes y sábado es el turno de las elecciones parlamentarias en República Checa, donde ya sus ciudadanos han comenzado a votar. Según los sondeos, el multimillonario y ex primer ministro Andrej Babiš tiene muchas posibilidades de volver al poder, terminando con la hegemonía de la centroderecha. El cambio fortalecería el campo populista anti-inmigración
y podría complicar el consenso europeo occidental sobre el apoyo a Ucrania en un país donde ningún gobierno en funciones ha ganado un segundo mandato desde 1996. Desde Praga nos amplía nuestro periodista Daniel Ordóñez. En la República Checa se han abierto las urnas este viernes a las 2 de la tarde en unas elecciones que han atraído la atención internacional mucho más de lo que es habitual. La razón, el vuelco que podría dar la política exterior checa en relación con la Unión Europea y con la guerra en Ucrania. Hasta ahora la República Checa ha sido uno de los más firmes apoyos que ha tenido Kiev desde la invasión rusa en febrero de 2022. Pero el gran favorito para ganar las elecciones, el magnate, el multimillonario Andrej Babiš, un declarado admirador de Donald Trump, cree que Rusia no es la mayor amenaza, sino que la mayor amenaza de la República Checa sería lo que él considera la locura verde. Babiš fue uno de los fundadores el año pasado, junto al primer ministro Viktor Orbán, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, del grupo Patriotas por Europa, en el que también están el grupo ultraderechista español Vox, la agrupación nacional de Le Pen en Francia o Matteo Salvini, la Liga de Italia. Pero es que además Babiš, para poder formar gobierno, tendrá con toda probabilidad tener que apoyarse en el espectro político más radical de la República Checa, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Grupos considerados prorrusos, de retórica xenófoba, con un discurso contrario a la Unión Europea, contrario a los derechos de la comunidad LGTBI, contrario a la inmigración. Por todo ello, muchos en Europa se preguntan si después de este fin de semana no solo tendrá la Unión Europea un problema con Hungría y Eslovaquia, sino también con la República Checa. Y el nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, renuncia a decretar unos nuevos presupuestos sin pasar por el voto parlamentario. La Constitución le permite hacerlo a través del artículo 49.3. Sin embargo, los socialistas lo habían puesto como una línea roja para no votar en contra de Lecornu en una hipotética moción de censura. El primer ministro busca ahora abrir una negociación en el Parlamento. Et donc j'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3. He decidido renunciar al artículo 49, párrafo 3 de la Constitución, ya que este artículo permite al gobierno interrumpir los debates, comprometer su responsabilidad y que éste redacte el texto. Y como bien sabemos, defiendo la Quinta República y su Constitución, que es una herramienta útil, pero es una herramienta que Michel Debré imaginó para limitar su propia mayoría. Sin embargo, en un parlamento en función, especialmente en un parlamento que se renovó hace más de un año, que se asemeja al pueblo francés con sus divisiones, no podemos imponernos por la fuerza ni podemos limitar a la oposición. Y vamos a cerrar en Marruecos, que vivió su sexta noche de protestas contra el gobierno, un día después de que 3 personas murieran tras estallar la violencia en la ciudad meridional de Agadir. El primer ministro ha confirmado el jueves el número de muertos y afirmó que su gobierno estaba dispuesto al diálogo. Los jóvenes dicen que quieren una mejor educación, mayores puestos de trabajo, pero también más servicios sanitarios y el fin de la corrupción. La ira no disminuye en Marruecos. Durante noches enteras, los manifestantes se han unido contra el gobierno para exigir mejores servicios públicos. En algunos casos las protestas se han tornado violentas, se han incendiado edificios y se han destruido propiedades. Muchos ciudadanos consideran que estos incidentes aislados socavan las demandas legítimas de la movilización. Apoyamos las protestas, pero rechazamos la destrucción. Si todos queremos proteger la libertad pública, exigir dignidad y reclamar justicia social, debemos comprender que la justicia social significa conceder a todos sus derechos. Como joven marroquí, rechazo este horrible comportamiento de destrucción y violencia. A través de protestas pacíficas salimos a la calle para exigir nuestros derechos legítimos a una sanidad y una educación adecuadas. Las primeras concentraciones pacíficas comenzaron el sábado, organizadas de forma espontánea por el grupo marroquí Gen Z 212. La frustración con el gobierno se ha visto impulsada por su gasto millonario de cara a la Copa Mundial de Fútbol de 2030.
El jueves, el primer ministro de Marruecos elogió la respuesta de las fuerzas de seguridad y anunció que el número de muertos había ascendido a 3. 2 de ellos fueron asesinados por agentes de policía que los acusaron de empuñar armas blancas. Por otra parte, la Fiscalía comunicó que había iniciado investigaciones judiciales contra más de 190 sospechosos. Estos acontecimientos fueron testigos de varias manifestaciones de violencia y vandalismo, como el lanzamiento de piedras a las fuerzas de seguridad pública y la destrucción de propiedades de los ciudadanos. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos afirma que la policía comenzó a realizar detenciones arbitrarias y a agredir a los manifestantes antes de que estallara la violencia. Pues así cerramos el informativo. Gracias por sintonizar France 24.